Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a esperar unos momentos para empezar el webinar. Vamos a esperar a que todo el mundo ingrese y en un minuto empezaremos. Gracias a todos por acompañarnos. Ok. Vamos entonces a empezar en la mañana de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos este día. Hoy vamos a presentarles las características de nuestra nueva calculadora de diseño en línea. Para que se familiaricen con ella, el objetivo de este webinar es mostrárselos, indicarles cómo deben de crear sus contraseñas y de las características principales y los pasos y procedimientos que hay que seguir para crear su propio diseño de sistemas de aireación en línea. Entonces, bueno, el día de hoy les estaré presentando. Soy Linia Chavarini, la gerente de SSI de América Latina, y nos acompaña también Rosal Bimarte y Doreen Tresca como panelistas en caso que deseen saludarlas o que tengan alguna pregunta. Entonces, bueno, vamos a hablar de por qué utilizar la calculadora de diseño, qué es y por qué la hemos creado. Vamos a mantener este webinar tratando de mantenerlo breve y con información bastante beneficiosa para ustedes para que puedan hacer sus propios cálculos. Entonces, muchos de ustedes nos solicitan hojas de Excel o nos preguntan a menudo cómo podemos hacer nuestros propios cálculos cuando, digamos, no tenemos toda la información correspondiente, cuando se trata de un diseño muy preliminar y de pronto no tienen toda la información o para proyectos en que los parámetros son cambiantes o que no tienen tiempo para que nuestro departamento de ingeniería haga todo el diseño completo. Entonces, hemos creado este tipo de herramientas para empoderar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, con herramientas digitales que acompañan el suministro de los sistemas de aireación, que acompañan el suministro de los difusores que nosotros fabricamos y los sistemas completos de aireación y empoderarlos. Es una herramienta más. Entonces, nos permite personalizar diferentes productos según sus necesidades de proyecto, según los objetivos del proyecto, y lo que hace es permitir un diseño al instante creado por ustedes mismos. ¿Cómo funciona? Entonось, bueno, en línea, en el design.ssiration.com, ingresan los parámetros de diseño del proyecto y como output van a tener una memoria técnica y también una propuesta comercial. Entonces, ofrece un output técnico muy completo donde les va a mostrar el flujo de aire, el caudal de aire y la presión de descarga para que puedan dimensionar el soplador de aire, que es una pregunta que nos hacen mucho, sobre todo para los distribuidores de sopladores, para los integradores, que obviamente primero a partir del SOTE de nuestros difusores y a partir del cálculo realizado, se debe de dimensionar los sopladores de aire. Entonces, el output de este diseño les va a permitir eso.
Como les digo, es una herramienta moderna, es una herramienta actualizada que ha reemplazado las memorias de Excel que por muchos años habíamos utilizado y que ya ahora están bastante desactualizadas y que algunos de ustedes inclusive utilizan hoy en día. Entonces, esto reemplaza esas memorias de Excel o esas hojas de Excel, está completamente en línea, fácil de acceder y en donde pueden guardar sus diseños. Entonces ofrece propuesta técnica completa y una oferta comercial con un precio budget, con un precio, digamos, un precio de lista que lo pueden tomar como referencia. ¿Qué puedo esperar al utilizar el software de SSI? Entonces, cálculos preliminares de diseño, de nuevo, no reemplaza el soporte técnico, el acompañamiento y la experiencia que damos, el acompañamiento técnico que le da nuestro departamento de ingeniería a cada proyecto. Sin embargo, sabemos que hay algunos dependiendo de la etapa del proyecto y bueno, y de la situación de cada proyecto, pues en algunas ocasiones es importante tener respuestas rápidas y tener un diseño rápido. Como les decía, no reemplaza la asistencia técnica, sino que es otro recurso que está disponible para ustedes. Tiene en cuenta, incorpora 5 años de desarrollo. Por ejemplo, en la parte del CurveGen, los que están familiarizados con nuestro portal de tecnología en la página de internet, donde está, por ejemplo, el CurveGen, otras herramientas de diseño, esta memoria de cálculo lo que hace es retomar todas esas herramientas en una sola herramienta moderna y bastante perdón, ¿cómo se dice? Me fui al final, discúlpenme. Y moderna y bastante exacta en el output que da. Entonces, vamos a ver cómo ingresar. Y ahora que les estábamos hablando de qué puedo esperar, bueno, comparación de diferentes opciones de difusor según los objetivos del proyecto, hacer los cálculos dependiendo de, bueno, mayor eficiencia de transferencia de oxígeno o menor costo de capital y los valores de SOTE confiables, basados en pruebas reales de SOTE por laboratorios independientes según los estándares de la Asociación Americana de Ingeniería Civil. Bueno, vamos a ver entonces cómo acceder. ¿Cómo accedemos? Una cosa importante, porque veo que hay algunos que están un poco confundidos, es en el momento no está disponible en nuestra página de internet o portal de tecnología, en el Technology Portal. Tienen que acceder a través de... ¿por qué se me...? Disculpen. Tienen que acceder a través de design.ssirration.com. Por favor, apunten esto y lo graban en sus favoritos, design.ssirration.com. Próximamente lo vamos a tener incorporado en el portal de tecnología, pero en el momento no lo está. Yo veo si tienen alguna pregunta. Discúlpenme aquí. Ok, entonces, ¿cómo acceder? Vayan a design.ssirration.com. Ahí tienen que crear, si es la primera vez que ingresan, tienen que crear un usuario y le dan clic en Sign Up Now para crear el usuario con su email y crean una contraseña. La aprobación es manual. Entonces, la aprobación es manual, entonces cuando ustedes se registran, SSI recibe un email en donde nosotros debemos de aprobar la solicitud. Una vez la aprobamos, ya ustedes pueden finalizar la etapa de registro y empezar a utilizar el software. Entonces, bueno, esto es lo que van a ver cuando ingresan a design.ssirration.com. Ya cuando crean su usuario, sus credenciales, pueden ingresar. Aquí les voy a demostrar cómo acceder. Entonces, esta es la página design.ssirration.com. Aquí voy a ingresar con mis propias credenciales.
para demostrarles las características y el procedimiento de generar propuestas. Vamos a ver, se demora un poquito. Está un poco lento el ingreso. Vamos a ver. Okay. Entonces, una vez que estén adentro del simulador o de la memoria de cálculo, esto es lo que van a ver. Es importante anotar que hay opciones de lenguaje o de idioma, inglés, español, chino, francés e italiano. Nos vamos a enfocar en el módulo en español. Entonces le vamos a dar clic en Spanish y ahí van a aparecer todos los inputs en español. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre al proyecto. Entonces vamos a poner PETAR Test y vamos a nombrar el proyecto. Y cuando terminemos de ingresar los datos, tenemos que grabarlo. Importante, las unidades. Métricos o imperial o de Estados Unidos y unidades métricos, entonces tienen la opción. Tipo de proceso. Dependiendo del tipo de proceso de cada proyecto. AST es los activados convencionales, MBBR, posteriorización, digestor, tanque de ecualización, tanque de lodos, etc. Este obviamente es un digestor aerobio. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, escogen y el software carga inmediatamente los factores utilizados para ese tipo de proceso. Entonces, por ejemplo, para un digestor aerobio, el diseño o el estándar de diseño inmediatamente aparece ahí. Entonces, automáticamente él se ajusta con los valores requeridos o los valores típicos de proceso para ese proceso. Aquí vamos a mantenernos con los dos activados. AST significa Activated Sludge Treatment. Esto en un futuro cercano también va a estar en español. La parte en inglés está completamente al 100%, pero la parte en español está todavía en desarrollo, en traducción. Entonces, si ven algo que requiere atención, por favor nos dicen. Pero próximamente ya va a estar todo en español y todo muy bien. Bueno, entonces nos enfocamos en el proceso dependiendo de lo que ustedes estén diseñando, ya sea un MBBR o los activos convencionales, etc. Tipo de entrada. Este es el DBO, DQO, AOR y SOR. Obviamente, dependiendo de los parámetros de entrada que tengan para el proyecto, va a variar la información que vamos a tener que ingresar acá en estas celdas, que se las voy a mostrar más adelante. Obviamente depende de esto. En el DBO vamos a tener que ingresar más datos, más factores, tener en cuenta más parámetros. Ya cuando tenemos, por ejemplo, acá si ven en el AOR toda la información que me pide, pero si ya ingresamos el diseño según el SOR, únicamente ya necesitamos el dato de SOR y las dimensiones del tanque para hacer el cálculo. Entonces, obviamente, pues preferible ya cuando tengan el cálculo del SOR, del requerimiento de oxígeno estándar, pero si partimos del DBO, podemos tener la flexibilidad de ingresar todos los parámetros adicionales que tengamos. Importante, el tipo de difusor. Entonces, aquí aparece toda nuestra línea de productos, toda nuestra línea de difusores, difusores de 9 pulgadas, 12 pulgadas, 7 pulgadas, difusores tubulares y difusores de burbuja gruesa. Aquí hay que anotar que mostramos las opciones con 1 milímetro y 2 milímetros. El que muestra como 1 milímetro son las perforaciones estándar del difusor. Es el difusor estándar, que nuestros difusores de disco estándar vienen con perforaciones de 1 milímetro. Sin embargo, también ofrecemos difusores con perforaciones de 2 milímetros, los cuales tienen mayor capacidad de aire en comparación
y por ende pues la curva va a ser diferente, entonces por ende mostramos ambas opciones aquí. Nos vamos a ir con un difusor de 9 pulgadas con perforaciones de 1 milímetro. Esta celda les permite hacer comparaciones por condición, ya sea por zona o por tipo de difusor. Generalmente, los más usados, digamos, en la mayoría de los casos en América Latina, sería la comparación por condición o la comparación por difusor. ¿Qué les permite hacer esa comparación por condición? Por ejemplo, según la información de caudales mínimos, promedio y máximo, o según las temperaturas de invierno o verano, o según cambio de cargas. Entonces ahí, cuando hacemos este tipo de comparación, aquí le vamos a dar clic en este botoncito de sumar, nos va a aparecer otras celdas, otras columnas en donde podamos mostrar la condición. Y acá si le damos clic podemos cambiar, por ejemplo, no sé, mínimo, promedio. Entonces aquí podemos darle clic y cambiarle el nombre a la condición que queremos comparar. Ya aquí que vimos las condiciones de mínimo, promedio, máximo, por ejemplo, en este ejemplo. Por zona. La comparación por zona es cuando tenemos gradiente de aireación, cuando tenemos diferentes celdas dentro de un reactor y cada una con su densidad diferente. Entonces, son diferentes zonas. Vamos a colocar las dimensiones de cada zona. Esto de nuevo es cuando hay gradiente de aireación o diferentes densidades en un mismo reactor. Entonces, obviamente, hay que acomodar el número de difusores. Y mi parte favorita es, aquí vamos a borrar esto, mi parte favorita es la comparación por difusores. Entonces, aquí, por ejemplo, queremos comparar qué nos sale mejor en términos de consumo energético. Vamos a comparar un difusor de 9 con un difusor de 12 pulgadas con un difusor tubular. Y acá vamos a decir las comparaciones según el objetivo de proyecto. Si nos enfocamos en consumo energético, entonces debemos de dejarlo en OPEX. Aquí en estas celdas o en esta celda vamos a dejarlo en OPEX, que significa costo de operación. Entonces, cuando nos enfocamos en el menor costo de energía, lo dejamos como OPEX. Ahora, si nuestro objetivo es minimizar el costo de capital del sistema, entonces lo vamos a cambiar a CAPEX. Eso por favor tenerlo presente porque los resultados van a variar según el escenario de diseño que ustedes escojan. Y entonces luego vamos a proceder. Aquí me devuelvo un poquito para mostrarles las opciones en las unidades de medida de reporte. Si quieren mantenerlo como metros cúbicos hora estándar o metros cúbicos por hora normal, entonces podemos escoger. Y acá, bueno, autocompletar, la opción del autocompletar sí o no es cuando tenemos la misma información para varias opciones. Entonces no queremos llenarla 3 veces, entonces ponemos autocompletar sí. Y el modo rápido, este es, como su nombre lo indica, modo rápido únicamente considerando los parámetros de ingreso más básicos para que nos arroje el resultado de flujo de aire, número de difusores, SOTE y presión de descarga, o cuando tenemos factores importantes que queremos considerar en el diseño. Este les permite tener mucha más flexibilidad y control del output del diseño que con el modo rápido. El modo rápido es únicamente según los parámetros básicos y el modo, digamos, largo o más complejo les permite cambiar todos estos parámetros que ven acá que están sin el asterisco.
Entonces, sólidos suspendidos, el licor mezcla, dependiendo del proceso. Entonces, por ejemplo, lo considera como 4.500 miligramos por litro como estándar, pero por ejemplo, en un MBR sabemos que ese valor puede ser mucho más alto. Tiempo de aireación, entonces, por ejemplo, si es un SBR en bache, entonces podemos ajustar, reducir el tiempo de aireación. Lo mismo, DBO de cubo generalmente en el modo rápido. Entonces, qué valores consideran ahí? Por ejemplo, pueden cambiar este valor de cuántos kilos de oxígeno se requiere para degradar un kilo de DBO o de nitrógeno. La temperatura, es decir, tienen aquí la posibilidad de ajustar todos esos valores para que tengan más control. Por ejemplo, el factor alfa. El factor alfa va a cambiar automáticamente dependiendo del valor del licor mezcla. Si este aumenta, esto va a influir en el alfa considerado. Entonces, automáticamente ajusta el valor alfa. El valor beta, teta, lo mantenemos como constante, pero si ustedes tienen valores diferentes para su proyecto, pueden ajustar. Entonces, como les digo, este modo complejo, digamos, o modo largo, les permite tener ese ajuste. Si se trata de un diseño rápido, que tengan mínima información, sabemos que muchas veces el cliente nos da la información como a pedacitos o incompleta, entonces esta es una buena opción. Simplemente aquí lo que tenemos que hacer, vamos a hacer el cálculo según el menor costo de capital, y aquí les vamos a ingresar unos valores de DBO, nitrógeno lo podemos dejar, nitrógeno amoníaco lo podemos dejar en 0, flujo de aire, entonces pongámosle, no sé, 14.900, y como lo tenemos en autocompletar, entonces todo lo que yo ingreso en esta celda nos va a generar también en las otras celdas la temperatura, la elevación, entonces pongámosle que es 2.140 metros sobre el nivel del mar, y que tenemos unas dimensiones de tanque, pongámosle, no sé, 10, aquí me estoy inventando estos valores, no es un valor o no es un proyecto en específico, sino simplemente le estoy ingresando datos, y luego nos aparece, bueno, aquí tenemos que aumentar el diseño, el tamaño del tanque, porque se nos queda muy chico. Entonces pongámosle 26, pongámosle 30 por 30 por 6. Aquí me fui muy... Ok, ahora sí. Entonces, como les digo, me estoy inventando esos valores, pero para que vean el resultado que arroja. Nos da flujo de aire para ambas opciones, cantidad de difusores, entonces aquí está comparando difusores de 9, difusores de 12 aquí está comparando difusores, aquí era difusores tubulares, pongámosle, tubulares, pero aquí estaba comparando como ambos. Y cuando consideramos difusores tubulares, tenemos que colocar acá encima que quieren ver el cálculo, ya sea en piezas, es decir, 1 metro con conexión de rosca, o sets, que sería el cálculo para el snapizado. Entonces vamos a hacer el cálculo aquí. Y entonces ya ahora sí nos da más o menos la comparación, el comparativo correspondiente. Entonces, como ven, flujo de aire, cantidad de difusores, densidad de difusores, que esto es importante porque tiene que estar dentro de los parámetros generales, generalmente no menor de 5%. Y acá si ustedes hacen una curva, algo muy interesante de este software es que él hace ciertos checks o ciertos como controles de calidad, y les va a aparecer en rojo cuando algo está fuera de los parámetros. Entonces es chévere o es bueno en ese sentido, porque les va a ayudar con esos controles de calidad cuando algo está fuera de los parámetros recomendados. Entonces aquí vamos a hacer la curva. Y nos aparece que está
según estos valores nos aparece que está un poquito fuera del rango generalmente recomendado de caudal de aire, que debe de estar para un mayor desempeño y una mayor durabilidad en términos de sote, pérdida de carga y también durabilidad para que no se sobrepase del desempeño recomendado, tiene que estar dentro de estas dos líneas punteadas. Entonces lo que hacemos es ajustar un poco la cantidad de difusores. Entonces aquí lo que vamos a hacer, tenemos que aumentar la cantidad de difusores un poquito para que el caudal unitario disminuya y queda dentro del rango. Pero aquí le tengo que poner. Aquí es importante que le pongan quitar el autocompletar, porque entonces lo que hace es ponerle la misma cantidad de difusores a cada uno. Esto es importante que aprendan de ese error que acabo de cometer, porque entonces si lo mantenemos en completar, nos va a igualar la cantidad de difusores en cada opción, lo cual pues no va a ser óptimo. Entonces vamos a ver otra vez si está, a ver, yo veo, ya nos aparece que está por fuera. Vamos a ver, cantidad de difusores 1000. Tenemos que aumentar la cantidad de difusores. Aquí hay que ver que los valores que les proporcionan esté dentro de los valores recomendados o que, por ejemplo, en este caso para los difusores de 12 pulgadas, un valor de flujo de aire de 5.41 de 5.41 metros cúbicos por hora nos da un SOTE de 6.67% por metro. Entonces está dentro de los parámetros recomendados, es una opción adecuada. Ahora, listo, ya cuando estemos satisfechos con nuestro diseño, ya cuando hagamos los cálculos, los comparativos y no nos aparece nada en rojo que nos muestre, por ejemplo, que tenemos mucho caudal de aire para el área disponible o que la densidad está por fuera de los rangos proporcionados, en fin, ya cuando verifiquemos que estamos contentos con el output, entonces lo que vamos a hacer es generar una propuesta. Y aquí me voy a devolver un poquito cuando esto cargue, porque me adelanté un poco. Si lo que queremos es hacer un diseño únicamente, entonces podemos obtener, o acá en la opción de Diffuser Design, con curvas o sin curvas, podemos descargar. Primero hay que grabarlo. Primero hay que grabar el diseño. Entonces vamos a grabar nuestro diseño para que podamos descargarlo. Y es bueno porque el software te hace acordar que lo tienes que grabar antes de poderlo descargar. Y luego puedes acceder en el folder, puedes volver a acceder a esa propuesta y hacer cambios si es necesario. Entonces aquí aparece los mismos inputs que nosotros estábamos viendo antes y los outputs en términos de cantidad de difusores, SOTE, flujo de aire, presión de descarga, etc. Vamos a ver, ¿existe alguna tabla? Juan Carlos dice, ¿dónde puedo ver los parámetros de densidad óptimos o permisibles de difusores? ¿Existe alguna tabla? Sí, tenemos una tabla que muestra para los difusores de disco, difusores tubulares, la podemos compartir contigo, Juan Carlos, más adelante. Generalmente, como muy a grosso modo, difusores de disco entre 5 y 25%, difusores tubulares permiten una mucho mayor o más alta densidad de difusores que los difusores
de disco. Y entonces aquí ven todos los parámetros o todos los factores que se tuvieron en cuenta para el diseño. Y pueden observar, por ejemplo, costo operativo anual, potencia de soplador, valores útiles para poder hacer el cálculo y la comparación entre los difusores. Entonces esto lo podemos descargar y luego, como les decía anteriormente, entonces Diffuser Design es para la hoja de cálculo y la propuesta es donde van a ver el layout recomendado, la distribución de los difusores y la propuesta. En la propuesta pueden generar el límite de suministro con dos opciones, otras opciones. Una que es incluyendo la bajante de acero inoxidable, el alcance de SSI empezaría aproximadamente 1 metro por encima del, perdón, esta es la bajante inferior, que es 1 metro por encima del tanque, del fondo del tanque. La segunda opción, si incluye la bajante de acero inoxidable, nuestro alcance empezaría a 150 milímetros por encima del nivel de agua. Y luego las diferentes combinaciones de material de tubería. 304 significa bajante de acero inoxidable 304, manifold de PVC y headers, cabezales en PVC también. El output por ahora está disponible en inglés y en italiano, pero estamos trabajando en la traducción al español para que la oferta esté disponible en español. Entonces vamos a darle clic a descargar y lo que generamos, lo que tenemos es una propuesta en Word que incluye la memoria de cálculo técnica según los parámetros que y una propuesta preliminar comercial y técnica. Como ven, es completa, muestra todo el alcance, calcula la cantidad de soportes, coples, etcétera, difusores. Entonces, como la lista de materiales o el alcance considerado para el proyecto. Acá muestra el diámetro de las tuberías que fueron considerados y ese diámetro de tuberías se calcula según unos parámetros o unas reglas de la industria según el caudal de aire. Entonces aquí nos da que para este proyecto se requeriría 1.392 difusores de 9 pulgadas. Vemos el layout y precio de lista del sistema completo, incluyendo todos los componentes desde la bajante, parrillas, sistema de purga, todo lo que se requiere para una instalación del sistema. Entonces, bueno, y eso habría que repetirlo para las diferentes opciones. Entonces, aquí, por ejemplo, nos estamos enfocando en los difusores de 9 pulgadas. Tendríamos que hacer el mismo procedimiento, descargar, ver el layout, descargar la propuesta, etcétera, y lo mismo para los difusores tubulares. Entonces, aquí en la parte superior encontrarían todas las opciones el comparativo que hicieron. Eso es como el procedimiento general global de lo que deben del procedimiento a seguir para generar un diseño, hacerle como control de calidad o comparativo a la información ingresada y luego ver. Entonces aquí, por ejemplo, como les decía antes, tienen la facilidad de cambiar el número de difusores, de aumentarlo, disminuirlo, para que se ajuste a los objetivos o más o menos a lo que están buscando. Sé que diferentes países tienen en cuenta diferentes especificaciones o consideraciones generales o flujos de aire. Por ejemplo, hay especificaciones que dicen tiene que ser a 3 CFM o a, no sé, 8.3 metros cúbicos por hora. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta o pueden hacer los cambios según esos requerimientos. Eso es todo lo que tengo que mostrarles por ahora.
por favor, háganos saber si tienen algún problema para acceder al software, para crear su usuario o ya cuando lo empiecen a usar, para si tienen alguna pregunta en general. De nuevo, este webinar, el objetivo era de cómo ustedes pueden usarlo, tomar beneficio de él, más no es enseñar a hacer el diseño o pues cálculos. Aquí en este foldercito pueden acceder a los diseños que tengan grabados. Entonces, por ejemplo, no sé, si te hicieron un diseño, lo presentaron y luego vienen con cambios en los parámetros de diseño, entonces ahí pueden acceder nuevamente al diseño según el número de referencia que tiene acá. El design number es el número de referencia del proyecto y cambiar los parámetros que han cambiado en su momento. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que compartir con ustedes el día de hoy. Corto y breve. Nos hacen saber si tienen alguna pregunta de cómo acceder o de las características principales de diseño. También si tienen alguna otra pregunta nos pueden, o preguntas más adelante ya cuando lo empiecen a utilizar, nos pueden enviar un correo a lina. Les doy mi correo acá, o pueden enviarlo a info.ssiration.com o lina@ssiration.com y con gusto les atenderemos todas las preguntas. Sé que han tenido algunas inquietudes de cómo ingresar, de cómo crear usuario, las cuales les hemos respondido. Esperamos que todos los que se hayan registrado para la calculadora de diseño, que hayan podido ingresar, que hayan podido crear su usuario. Rosalvi está compartiendo el email a donde nos puedan escribir las preguntas que puedan tener. Vamos a ver aquí dice, por favor, ¿me puedes explicar qué significan los botones? ¿Qué significan los... se me perdió la pregunta, qué pena, un momentico. Los botones de inicio en donde está un tanquecito en el área, vamos a ver. Vamos a ver aquí en el tanquecito es para cuando hay diferentes tanques. Entonces tenemos múltiples trenes, entonces puedes aumentar o puedes generar más tanques. Y esta es zonas. Entonces esto significa número de trenes o número de tanques cuando hay proyectos con diferentes dimensiones de tanque y quieres considerarlo todo dentro de una misma oferta, dentro de un mismo diseño. Entonces aquí aumentas el número de tanques y pie chart va a mostrar las diferentes zonas. Y este pedacito de nieve va a mostrar las condiciones. Entonces, temperatura o capacidad, etcétera. Vamos a ver qué otras preguntas hay. Marcel nos pregunta si uso... A ver. Okay. En el cambio de difusores, nos pregunta Luis, ¿cómo hace para cambiar el número de difusores? Entonces acá es importante, aquí voy a borrar esta información. De hecho voy a borrarla toda nuevamente para mostrarles. Voy a empezar otro diseño. ¿Por qué? Porque aquí es importante cuando estamos haciendo un diseño, cambiar el autocompletar de sí a no, porque si pones autocompletar, aquí va a cambiar no solamente esos parámetros, sino también va a autocompletar la misma cantidad de difusores. Entonces es importante que no tengas el autocompletar ahí porque entonces no vas a poder cambiar el número de difusores. Aquí, por ejemplo, sí nos debe de permitir cambiarlo.
Y, Susana nos pregunta, ¿el sistema da una mínima recomendación automática de la cantidad de difusores mínima? El software nos pone el flujo de aire requerido mínimo para la mezcla. Aquí vamos a poner en el output. Vamos a empezar otro diseño. Aquí para mostrarles. O en el output que habíamos generado. ¿Dónde está aquí? Okay. Aquí les muestro que aparece el caudal mínimo de mezcla que tenemos que considerar. Bueno, en este no porque hicimos, como aquí está. En este no porque no mostramos esa información, pero sí considera como parte de los checks, de los controles de calidad, que hacemos el flujo mínimo de mezcla. Sin embargo, la densidad de difusores o la cantidad de difusores lo debes de generar tú según las densidades o los parámetros de las densidades mínimas y máximas. Una pregunta, ¿en qué momento dejamos definido la profundidad de agua o sumergencia de los difusores? Acá, en el Site Water Depth es la columna de agua. Y el software automáticamente va a calcular 30 centímetros por encima del piso de fondo de piso para la ubicación de los difusores. Entonces acá vamos a ver en el, por ejemplo, Site Water Depth, entonces si son 5 metros de columna de agua, entonces la profundidad de difusor va a ser 4.7, entonces ya lo considera automáticamente, considera 30 centímetros de profundidad de difusores. Este valor puede ajustarse, pero eso es lo que considera el software de forma estándar. ¿Podríamos, por favor, mostrar un ejemplo de 3 tanques? Reactor. Bueno, no. Serían 3 tanques de un reactor, no de tres parámetros diferentes. Por ejemplo, para toda la planta del tanque de homogenización, del reactor biológico, digestor de lodos. Tendría que ser cuando hay diferentes trenes en los reactores con diferentes medidas. Yo creo que... Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Ya habíamos respondido a esta. Bueno, eso es como lo que tenemos que compartirles. Es importante que lo utilicen, que se familiaricen con él. De verdad que es muy útil y hemos desarrollado este software en 5 años de desarrollo. Inicialmente el objetivo era manejarlo internamente con nuestro departamento de ingeniería para estandarizar los diseños que hacemos y para agilizar el proceso de diseño y de cotización. Sin embargo, ya cuando empezamos a montar los diferentes módulos y de ver los resultados, hemos decidido hacerlo o compartirlo con nuestros clientes, con nuestros usuarios, para que ustedes también se puedan beneficiar de él y utilizarlo. Sé que muchos de ustedes hacen sus propios diseños, sus propios cálculos, integran plantas, dependiendo de los tipos de procesos, entonces para eso lo compartimos. Esperamos que esto haya sido de su utilidad y esperamos que recibir retroalimentación, que puedan compartirnos cuando nos empiecen cuando lo empiecen a usar. Marcelo nos pregunta, ¿cómo utilizar el software para plantas chicas? Esa de hecho es una pregunta muy
importante porque también hemos desarrollado otro software que vamos a compartir para plantas paquetes. Entonces, el objetivo de este software, digamos, es para plantas convencionales, para plantas chicas que pueden categorizarse como plantas paquetes. El software y los cálculos serían diferentes y tenemos otro tipo de software para eso con otro tipo de login que tengo que ver si lo podemos hacer disponible o compartirlo con todos ustedes. Pero sí, ya tenemos un software diferente para plantas paquetes. Sí, estamos grabando el software estamos grabando el webinar para aquellas personas que están interesadas y lo vamos a hacer disponible como los softwares anteriores en nuestra página de internet para que puedan acceder a él, para que puedan usarlo como referencia. También vamos a estar, bueno, ya cuando tengamos el módulo completo en español, podemos hacer un manual de operación para compartirlo con ustedes, para también facilitar esa labor de familiarizarse con todos los valores y con los procedimientos a seguir para hacer los diseños. Vamos a ver. La herramienta de agregar más tanques sería, por ejemplo, si tengo 2 tanques de aireación. Sí, es correcto. Es como cuando tenemos dos reactores. A ver, ok, ya. Muy bien, yo creo que ya esas son las preguntas que tenemos. Quedamos a su disposición en caso que tengan cualquier otra inquietud, cualquier pregunta. Y bueno, ya con eso entonces concluimos el webinar de hoy. Esperamos que todos tengan un maravilloso día y quedamos en contacto para lo que puedan necesitar. Agradecemos que consideren a SSI como su en el diseño y en el suministro de sistemas de aireación. Agradecemos muchísimo por eso y esperamos seguir trabajando juntos y creciendo en conjunto. Muchísimas gracias de corazón de parte de Dorín, de Rosalvi que nos acompañan. Gracias a todos por estar aquí presentes y quedamos en contacto para lo que puedan necesitar. Hasta luego. Adiós.